desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, hermanos, el mensaje de hoy, hermanos, está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Le he puesto al mensaje de esta noche, basado en el mismo pasaje de Mateo, le he puesto un castigo más tolerable. Amén. Un castigo más tolerable. Bien, dice así la palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir, hablando de Jesús, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. 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 Bien, un castigo más tolerable. Pero me van a permitir, hermanos, también leer el mismo pasaje, pero en la versión llamada traducción en el lenguaje actual. Creo que todavía es mucho más claro, hermanos, esa traducción. Y escuche esta traducción, hermanos. Me parece que es mucho más claro todavía. Dice la palabra de Dios: Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros. Amén. La mayoría de sus milagros. Porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer solo a Dios. Por eso les dijo: habitantes de Corazín, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Y también les va a ir mal a ustedes, los que viven en Betsaida. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que los que allí viven habrían cambiado su manera de vivir, se habrían vestido con ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final, ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Y ustedes, habitantes del pueblo de Cafarnaúm, ¿qué creen que ya están en el cielo? Déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. Bien, hermanos, ¿cuántos dicen amén a esta palabra, hermanos? Amén. Bien, hermanos, creo que son un pasaje bien claro, bastante
estremecedor. Son palabras bastante claras de Jesús, hermanos, para que la iglesia, amados hermanos, pueda mirar cómo es el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Estas son las exigencias del reino de Dios. Aquí está revelado el carácter del Padre, el carácter del Hijo que nos lo muestra, ¿verdad? Dios nos lo muestra a través de su Hijo Jesús. Y algo, hermanos, que Dios no va a tolerar es que se ignore a Jesús. Algo que Dios no va a soportar es que se le ignore a la palabra que se predica. Si es a través de ella es que somos salvos. Amén. La enseñanza, hermanos, que usted acaba de escuchar, el pasaje que usted acaba de escuchar, amados hermanos, es muy vital para nuestros días, para que de una vez por todas, amados hermanos, por amor a Dios, para que de una vez por todas dejemos de creer que el evangelio se trata de nosotros. Dejemos de creer que el evangelio se trata de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros sueños. Amén. Así que todo esto, hermano, este cuadro que usted acaba de escuchar, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo dijo hace 2000 años, es algo que se ha replicado en todas las edades. Este cuadro lo podemos ver de manera bien clara en el Antiguo Testamento. Y es algo que se ha repetido por todas las edades a lo largo de la historia. Aquí, así que esta enseñanza es vital para nuestros días. Amén. Esto se trata es del reino de Dios y su justicia. Creo que este pasaje nos tiene que volver exigentes. Hermanos, hay gente que nunca se toma en cuenta el reino de Dios. Hasta se engañan como Corazín, como Betsaida, como Capernaum. Se engañan porque van a la iglesia. Se engañan porque leen la Biblia. Pero hermanos, incluso esto va más allá, hermanos, porque podemos ser los más formales, los más ritualistas, hermanos. Y Jesús no está en medio de ese ritualismo y de esa formalidad si no nos queremos arrepentir, hermanos. Porque este mensaje es claro. Ignoraron a Jesús, hermanos. Lo recibieron como si nada, amados hermanos. No cambiaron ni una pizca. No se arrepintieron, hermanos. Y por eso esa es la sentencia que Jesús tan crudamente, creo, hermanos, que este es uno de los pasajes más crudos que Jesús habló, hermanos. Uno de los pasajes más estremecedores. ¿Cómo habrá quedado, hermano, estas poblaciones, aún los oyentes, los discípulos, los que estaban ahí alrededor? ¿Cómo habrán quedado al oír, amados hermanos, este mensaje? Amén. Jesús le dirige este mensaje a 3 ciudades que estaban, a excepción de Corazín, que estaba un poquito más retirado, no mucho, del mar de Galilea. Estas ciudades estaban allí cercanas a la orilla del mar de Galilea, amén, al norte de Israel. Así que por los nombres, no se dice mucho de los milagros que Jesús hizo en Corazín y en Betsaida. No se dice mucho, pero hermanos, si Jesús dice, si la palabra de Dios dice, basta y sobra, ¿verdad? La cantidad de milagros, hermanos, por supuesto que hay alguna que otra, pero por supuesto que Juan escribió que muchas cosas hizo Jesús, ¿verdad? Que si se llegaran a contar en su tiempo, dijo él eso, no alcanzarían los libros para contar todo lo que hizo Jesús. Así que, amados hermanos, estas 3 ciudades, por el significado de los nombres, podemos decir que eran ciudades con un bienestar económico, ciudades
seguras, prósperas. Corazín significa un horno de humo. Supongamos, ¿verdad? Que obviamente que esto es algo de especulación, hermanos, que la raíz de que se llamara horno de humo fuese por tenía muchas panaderías o porque tenía fábricas, algo así de porcelanas o de ladrillo, ¿verdad? Betsaida significa casa del pez, hermanos, por supuesto. Era una ciudad pesquera, esa era una ciudad industrial, hermanos. Y Capernaum, aun cuando estaba cerca también lo podemos decir, del mar de Galilea, hermanos, pudiéramos decirlo en los tiempos actuales, hermanos, quiero que me entienda esto, que era una ciudad turística. Esta Capernaum significa villa de confort o villa de consuelo, ¿verdad? Así que por el significado de estas tres palabras, de estas tres ciudades, podemos decir que habla del corazón también de mucha gente que no quiere salir de su comodidad espiritual. ¿Cuántos me están recibiendo, hermanos? Amén. No quieren salir, hermanos, de esta zona de confort. Es muy peligroso, hermanos. Sí, yo creo que todos anhelamos, ¿verdad?, estar bien económicamente. Pero, amados hermanos, una de las cosas, serias advertencias que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando entrara a la tierra prometida, es que su corazón no se volviera orgulloso por las bendiciones y dijera, esto lo conseguí yo, porque detrás del orgullo, de la altivez, viene la corrección. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje? Esto me habla del corazón de la gente. Y si Jesús, amados hermanos, les dijo, escucha, hermano, un ay. Entonces, amados hermanos, cuando Jesús pronuncia ayes, con los fariseos le pronunció ayes, son juicios irreversibles, hermanos. Y la razón, hermanos, por la cual Jesús dice un ay, es porque ya eso es lo último, de lo último, de lo último. Y si Jesús llega a ese extremo, es porque su indignación es grande. Pero de cierto que se cumplió. Amén, hermanos, porque imagínense, hermanos, Jesús, hermano, dejando toda la comodidad de la gloria de Dios, hermanos, ahora se despoja de eso y viene a pasar dificultades acá para visitar a un pueblo necesitado de salvación, y ahora que este pueblo lo ignore. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Amén. Fueron visitados por el Rey de Gloria, el creador del universo, hermanos. El creador del universo visitó a Israel, hermanos, y lo ignoraron. Hermanos, pudiera ser este el cuadro de la iglesia del siglo XXI. En cada predicación, escucha, amados hermanos, para que deje de tomar vacaciones espirituales. Detrás de cada predicación está Jesús visitando a su pueblo. ¿Cuántos me dicen amén o ay, ay, ay? Aló, ¿están por allí, hermanos? Detrás de cada predicación, detrás de cada oración, está Jesús visitando a su pueblo. Así que hay una gran enseñanza, hermanos, mayormente, hermanos, se le busca a Jesús por los bienes materiales. Y de alguna manera, amados hermanos, todos tenemos necesidades y todos nos hemos acercado a Jesús por algún bien, hermanos. Pero aquí hay una gran lección que le da una bofetada a el estar persiguiendo los milagros como se están haciendo en las iglesias hoy en día. Con este pasaje, Jesús le da una bofetada a
al hacer de los milagros el centro de todo. Y realmente vaya uno a ver, hermanos, las iglesias donde yo personalmente creo que Dios se manifiesta, pero también, hermanos, el diablo puede estar metiendo su cucharada. Pero aparte de eso, vamos a decir que sí, Dios se manifiesta. Yo creo en los milagros, por supuesto. Vea, hermano, algo que Jesús quiere evitar es que los milagros se conviertan en un show, en una pantomima, en el sello de la bendición de Dios. Eso está requete mal, convertir los milagros en el sello de la bendición de Dios. Por eso los fariseos se asombraron cuando Jesús les enseñó y les dijo, cuán difícil es que los ricos entren al reino de Dios. Dijo, cuán difícil. Y los fariseos, como veían que las riquezas, esa era la percepción que ellos tenían, veían que la riqueza era sello de la bendición de Dios. Entonces dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá salvarse? Hermano, y ese mismo cuadro, tristemente, es el que estamos viviendo hoy en día. Y Dios les está mandando esta advertencia a esta iglesia y a la iglesia del siglo XXI, que no olvide que los milagros no son un fin, son un medio. Amén. Repito, los milagros son un medio para que creamos en Jesús y para que nos arrepintamos. Esto fue la primera señal, el primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná. Ahí mismo lo dice Juan, y estas señales se dieron para que creyeran en Jesús y manifestara su gloria. ¿Cuánto me están recibiendo el mensaje? Si estoy siendo claro, confuso. Repito, los milagros, Dios los puede hacer, hermanos, de cualquier manera. Él es poderoso, levanta muertos, crea universo, crea la tierra, el sol, los planetas, los agujeros negros los creó Dios. Todas estas maravillas del universo. Así que ¿habrá algo difícil para Dios? Así que no convirtamos los milagros en un elixir, en una fuente, cuando la fuente es Jesucristo, amados hermanos. ¿Se acuerda usted de la pesca milagrosa, hermanos, en Lucas 5? Y solamente pegaré allí el versículo 8, cuando el profesional Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos pescado, ahora tú nos vas a enseñar a pescar. Oiga, hermano, este Pedro sí era atrevido, hermano. Y Jesús le dice, echen la red a la derecha. ¿Sabes? Cuando Pedro, hermanos, cuando Pedro vio esa cantidad de peces, no empezó a tomarse selfies, a sacarse fotos y a decir, miren cuán bendecido estoy. ¿Saben? Cuando Pedro, José, Lucas 5:8, ¿saben? Cuando Pedro y los discípulos vieron a esa cantidad de peces, ¿sabe lo que hizo Pedro? Dios mío, qué hermanos, qué ejemplo, qué hermanos, de verdad quiero seguir esto, hermanos, que esta iglesia esté pegada a la Biblia para, hermanos, evitar imprudencias, hermanos. Dice Lucas 5:8, que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. La pesca milagrosa. Viendo Pedro la pesca milagrosa, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ay, Dios mío, Dios quería esto de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Mire, hermanos, aunque creo en los milagros y mayormente decimos que el mayor milagro es la salvación, amados hermanos, nuestras vidas no corresponden
a eso que decimos el mayor milagro. Qué hermano, gran lección. Hermanos, Dios está buscando con cada milagro. Hoy te levantaste vivo. Hoy pudiste abrir los ojos, respirar, hablar, caminar. Hermanos, tu corazón todavía bombea. Gente que anoche se murió, le dio un paro cardíaco, un paro respiratorio de cualquier enfermedad. Y hoy, hermanos, no pasaron la línea, no vieron un nuevo sol. Dios mío, ¿cuántos están recibiendo el mensaje? Así que dale gracias a Dios por este nuevo día, porque todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Levántate a agradecer a Dios. Hermanos, dice el salmista, entren por sus puertas con acción de gracias. Hermanos, creo que es una de mis mayores oraciones. Solamente digo gracias. Cuando abro las cortinas, Señor, gracias. Gracias, no tengo ese afán de estar pidiendo y hay cosas que sí puedo necesitar como usted. Yo soy de carne y hueso como usted, hermanos. Pero hermanos, estaríamos mal enfocados si estamos cogiendo los milagros para lo que no es. Porque los milagros mal enfocados nos pueden convertir en gente codiciosa y creer que eso es todo el evangelio. Aló. Hace falta la ayombera Mayra, hermanos. Amén. Quédate ahí, Jorge, para que hagas el ayombero ahí, hombre. Entonces, amados hermanos, hay gente que no sale del círculo de mi carro y todos los años están dando el mismo testimonio. Mi carro, mi casa, mi suegra, mi beca. ¿Ah? Todo el tiempo están dando los mismos testimonios y nunca se arrepienten. Su actitud es la misma. No cambian, no hay cambio. Eso es reflejo de la ignorancia acerca de Jesús. Hermanos, ese fue el reproche de Jesús a estas ciudades. Gente que no suelta el chisme, la vulgaridad, los malos pensamientos, hermanos. El estar mirando mal, hermanos. El estar fisgoneando Facebook, las redes solamente para ver fotos indebidas. Gente que con evidencia está ignorando el mensaje de Jesús. Es de Betsaida, de Capernaum o de Corazín. No se arrepintieron y no entendieron el tiempo de su visitación. Que no nos esté pasando, amados hermanos, amén, este cuadro, hermanos. Que no estemos entendiendo este tiempo. Gloria a Dios que tengamos el templo pronto. Pero si Dios le place, que todavía no, es un ejemplo. Y si Dios le place, que todavía no. Que sea así, hermanos. Hermanos, y solamente veremos la luz al final del túnel de por qué, hermanos, Dios ha permitido que nos reunamos y nos hayamos reunido tanto tiempo escuchando la palabra de Dios. Creo que ya estaríamos la otra semana o en 15 días, en 8 meses predicando la palabra de Dios. Y gracias a Dios y dele la gloria a Dios, porque seguro que se le ha levantado el hambre por su palabra. El evangelio no es para sentirnos bien. El evangelio, hermano, no es para venir lastimeramente ante Dios, para que caprichosamente Dios, ojo, caprichosamente que querramos que Dios conceda nuestras peticiones y todavía nuestro corazón está en tinieblas. Para eso no es el evangelio, hermanos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación no es para un grupo selecto. La salvación está disponible para todo el mundo, pero solamente son salvos los que creen. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea para salvación no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios quiere cambio, hermanos. Dios quiere cambio. Amén. Todo el beneficio, hermanos, que recibió Corazín, que recibió Betsaida, que Jesús dijo, hermano, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hace tiempo, se hubieran convertido. Amén. O sea, un cuadro se había repetido en Tiro y en Sidón, que no eran parte de Israel. Amén. Aunque quedaba al norte todavía de Israel, no era parte, era un pueblo pagano, amado hermano. Y fíjate, más adelante del capítulo 11, en el capítulo 15 de Mateo, Jesús se fue para Tiro y Sidón. Y si usted recuerda, allí fue donde sanó a la mujer cananea, a la hija de la mujer cananea. Amén. Y Jesús, para probarla, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y esta mujer, amando al verbo, amando a la palabra, le dijo, sí, Señor, estoy de acuerdo contigo. No importa mis ocupaciones, mis tiempos, mi abolengo, que no sea de la nación de Israel, pero aún los perrillos comen de las mesas, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, qué bella es esta mujer. Qué bella es esta mujer. Qué ejemplo, hermanos. Que usted, no importa que esté afanado, que acaba de salir del trabajo, acaba de conectarse. Hermanos, digámoslo así, proporcionalmente, usted va por las migajas, no importa. Eso a Dios le agrada, hermanos. O sea, el cristiano tiene que tener esa prioridad de ganar alma y está predicando el evangelio. Esa debe ser la prioridad del cristiano. Si usted se va a turistear, usted tiene que ir en función de ganar almas, no a desenchufarse. Eso no es de Dios. Usted tiene que ir a predicar el evangelio. Que usted se vaya de paseo y que usted venga gordo, subido de peso y que no le haya predicado a alguien, hermano. Hermano, cuidado ustedes de Betsaida, de Corazín o de Capernaum. No sé si estaría ya en Capernaum, en la zona de confort, pero Dios nos quiere sacar de esa zona de confort. Jesús, hermanos, qué crudo es esto. Jesús predicó allá varias veces. Aquí hay una gran enseñanza. Amados hermanos, Dios no se va a quedar con unas poquitas almas en estas iglesias. El que no quiera a Jesús, Jesús se va para otro lugar. Jesús busca otro pueblo. Aló, los veo callados hoy, hermanos. Mire cuánto hace falta Mayra. A veces uno se acostumbra. Repito, cuando a Jesús se le ignora, Él se va para otro pueblo. Lo ignoraron en Tiro y en Sidón. Pero Jesús como que predicó solamente. Pero acá el énfasis fue que Jesús hizo más milagros, no con el fin de entretenerlos, sino con el fin de que dijeran, Señor, apártate de nosotros que somos pecadores, sino con el fin de que se arrepintieran. Dios mío, creo que hay una gran lección, hermanos. No se nos olvide, hermanos, en Mateo, hermanos, capítulo 7, verso 6, palabras, hermanos, que ningún predicador quisiera decir, pero lo voy a decir porque está en la Biblia. Él mismo, Jesucristo mismo, yo entiendo perfectamente este pasaje y lo he vivido en carne propia, hermanos. Dijo Jesús, dijo Jesús en Mateo 7:6. Es lo que estaba aplicado a Capernaum, Corazín y Betsaida. Llega un tiempo, hermanos, en que Jesús puede decir, no prediques más. Claro que no va a ser a la primera ni a la segunda, porque también tiene que haber insistencia. Pero hay gente que es burlona de la palabra de Dios. No se burle de la palabra que demos cada año. No se burle. Recíbala por fe. Hermano, Jesús dijo, no deis los santos a los perros. Oiga, tremendo. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aló, hermanos.
Vamos a Amén. Amén. Amén, Dios amén. mío, hermano. Que eso es lo que Jesús le estaba aplicando a Capernaum, a Corazín y a Betsaida. No darle los santos a los perros, ni ponerle un collar de perlas a los cerdos, porque se las revientan, las pisotean y las despedazan. Y de paso despedazan a los predicadores, a los pastores, a los que llevan el mensaje. O sea, que Dios nos está enseñando que debemos tener ese discernimiento, esa medida de cuándo parar las cosas. Porque no todo, hermano, no todo se vale en el evangelio. Esto Jesús lo cumplió a cabalidad en estas ciudades. Él es paciente. Jesús es paciente. ¿Cuántos creen que Jesús es paciente? Amén. Pero Jesús quiere ver frutos. Diga conmigo, Jesús quiere ver frutos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Jesús es misericordioso, pero también es justo, que no se nos olvide. Oiga, y qué tremendo mensaje les viene a decir a estas ciudades, que si en Tiro y en Sidón, a Corazín, a Betsaida, les digo que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho esas señales, que se hubieran hecho de esa magnitud, hace tiempo se hubieran convertido. Oiga, ¿qué tal que Dios utilice a otro pastor para con esta iglesia y le diga a esta iglesia, si en la iglesia de donde yo vengo se hubieran predicado estos mensajes, hace tiempo se hubieran convertido? Dígame amén o ayayay, hermanos. A veces nos volvemos, Amén, hermanos, pretenciosos. Queremos que Jesús se acomode, hermanos, a nuestras pretensiones y a nuestros caprichos. Y Jesús no es así, amados hermanos. Por eso, sacúdase de ese evangelio pechichón, berrinchoso, pretencioso, que Jesús no acepta. Jesús lo que va a aceptar es su palabra, que seamos obedientes a su palabra. Eso fue el mismo cuadro de los fariseos, de los escribas. Se llenaron de ley. Hermanos, y no estoy diciendo que no se estudie la teología, pero hermanos, nuestro corazón, hermano, de tanta letra muerta se puede engrosar y se puede volver, hermanos, vanidoso. Somos nosotros los que nos debemos alinear a la palabra de Dios y no la palabra de Dios la que se debe alinear a nosotros. Hermanos, hoy hay un mar de excusas en todo. En la santidad hay un mar de excusas, en la consagración, en amor a la palabra, hay un mar de excusas en la oración, en la vida de compromiso, en encargar la cruz. Hay un mar de excusas en que la gente no diezma, hermanos, y hermano, vea, nosotros vamos a enfrentar a Dios. Él es fuego consumidor todavía. Él quiere cambio. Él quiere negación, hermanos, en todas estas cosas. Él quiere que la gente se tome en serio el evangelio. Hay un evangelio, hermano, que la gente quiere es la comodidad, no salir de la zona de confort. Son de Capernaum, hermanos. Y me parece, hermanos, y no vamos a discutir por esto, que a Capernaum le dijo algo más fuerte. Igual la aplica para ellos, hermanos. Gente que ignoró a Jesús. Y ahora viene a Capernaum, hermanos, y le dice, Capernaunitas, ¿tú crees que ya eres salvo? ¿Tú crees que tienes el cielo ganado? Porque vas a la iglesia, te congregas, hablas en lengua. ¿Tú crees que lo tienes todo? Hermanos, y le dice Jesús, le dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros en el versículo 23, recuerdo que en Sodoma no había servicios online y se condenaron.
En Sodoma no había emisora. En Sodoma no había iglesia, no había quien repartiera tratados. Y se condenaron por su inmoralidad sexual. Porque se condena tanto el ciego que no acepta a Cristo como el que tiene luz. Hermanos, y la luz trae un mayor castigo. Hay diferentes niveles de castigo. Aquí lo dice Jesús. En el infierno hay diferentes niveles de castigo. Así funciona el cielo. O sea, las normas del cielo, ¿no? Las normas de Dios. En el cielo también hay grados de recompensa. Hermanos, para que lo sepa, en el infierno hay grados de castigo, de tormento. Igual es la misma cárcel. Así que, no sé, hermano, no puede tener una persona, no puede tener ese fresquito. Bueno, allá voy a estar. No tanto, es una condenación eterna. Y el que haya tenido más luz, hermanos, esta es la generación, el siglo, hermanos, el siglo XX, y lo que va corrido del siglo XXI, hermanos, masivamente es la generación que ha tenido más luz, que se les ha alumbrado a más, se les ha predicado el evangelio por emisoras, predicadores, misioneros, por radio, por televisión, por internet, por tratados, amados hermanos. Ha habido, hermanos, una cobertura mayor del evangelio, hermanos. Y esta generación recibirá un mayor castigo que Sodoma y Gomorra. Los de Capernaum eran del pueblo de Israel. Los de Corazín, los de Betsaida, eran del pueblo de Israel. Y le dice Jesús, hermanos, de manera cruda y sin censura, que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros, dice, esa ciudad existía, se hubieran arrepentido. Oiga, Isaías habló de Sodoma. Ezequiel, Amós, Sofonía, o sea, hermano, no fue algo aislado que dijo Jesús, algo que recorrió, hermano, les ha debido impactar en el Antiguo Testamento, hermanos, el tema de Sodoma y Gomorra, cómo fueron destruidos por su inmoralidad sexual. Dios nunca pasará por alto la inmoralidad sexual, nunca. Ministerios que se han acabado por la inmoralidad sexual. Nunca David fue igual, Salomón fue igual, nunca Sansón fue igual por la inmoralidad sexual. Así que no hagas cosas escondidas, porque Dios todo lo ve y se te refleja en la oración, en la pasión, se te refleja la santidad en la búsqueda. Sodoma y Gomorra. Aun cuando lo vimos ahí en esa inmoralidad, hoy la historia hubiera sido distinta. ¿Cómo resalta Jesús el tema de la responsabilidad humana? Dios quiere también respuesta tuya en el hombre. Hermanos, ¿de qué nos ha servido tanta predicación en estos 8 meses? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Porque ni siquiera para tener el orgullo del récord de 8 meses, 240 prédicas de seguidos online, ¿de qué nos ha servido, amados hermanos? ¿Tú crees que Dios va a comer de religiosidad? Como los turistas estos que vienen, son ateos, vienen a visitar un monumento, una iglesia, una catedral. Y dice, lo único que dice, bonita la arquitectura. Hermano, ¿no nos pudiera estar pasando a nosotros esto como evangélicos? Y estemos ignorando a Jesús. Jesús está en esta reunión. Él dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Jesús. ¿Y cuántas veces hemos puesto a Jesús a un lado por las tareas de la universidad? Por los afanes, por las horas extras. Y lo cogemos, hermanos, de costumbre. Y el Jesús que nos bendijo con la universidad, con los trabajos, con los hijos. Ahora a Jesús le decimos, espérate,
que ahora estoy ocupado con las bendiciones que tú me diste. Jesús no se merece eso, hermano. Cuidado, nos estamos deslizando por las orillas. ¿Cuál será nuestras excusas personales para estar, hermanos, con una vida de compromiso con Jesús? ¿Ah? Que todo, aplicado al Salmo, que dice que todo lo que respire, que cada poro respire a Jesús. Hasta el infierno serás abatida, le dijo Jesús a Capernaum. Hasta el infierno. Jesús le llevó la palabra. No obedecieron, rechazaron la palabra. Que dejemos, hermanos, las cosas mundanas. Hoy somos los cristianos más modernos del mundo. Yo sé la predicación que doy, hermanos. Pues hoy somos los más modernos. El pastor nos parece exagerado. Usted verá, hermanos. Yo le tengo que dar cuenta a Dios de mi vida y de la vida de esta iglesia. Y Dios no me va a juzgar si yo niego un mensaje sabiendo que Él me lo dio. ¿Sabes una cosa? En cada mensaje que uno predica, uno se está lavando las manos de la sangre de la gente que quiere permanecer en su pecado. Porque la iglesia puede, hermanos, dejar engrosar el corazón. Los oídos se vuelven pesados. Los ojos no ven. Y hemos cerrado nuestro corazón a Dios. Un corazón así, hermanos. Viene Dios y lo endurece. Dios endurece a los que se endurecen. Dios no es malo para endurecer a alguien de buenas a primeras. Dios sabe quiénes serán salvos. Y después que se les predique el evangelio y después condenarlo. Esa no es la teología que predicamos aquí. Es que Dios, hermanos, les insiste con la palabra, como Dios lo hizo con Moisés, una y otra vez fue a predicar. Como ya Dios sabía que se iba a endurecer, entonces Dios lo termina de endurecer. Y Dios cierra los corazones para que sigan turisteando, para que sigan sin santidad. Y Dios cierra sus oídos para que no entiendan y se conviertan y sean sanados. Quizás pueda parecer, hermanos, incongruente, pero no es incongruente. Es así. Es así. Dios funciona así. A los sencillos de corazón, a los que abren su corazón a la palabra, Dios les da más para que entiendan y se conviertan. Pero a los que ya están a la defensiva, a los que ponen el muro de los argumentos filosóficos, aún inclusive teológicos, y no se quieren convertir, Dios les cierra los oídos para que no se conviertan y se salven. Dios, si bien, hermanos, Dios es amor, que no se nos olvide que Él es fuego consumidor. Amén, amados hermanos. El yugo del evangelio es ligero, pero no quiere decir que no haya exigencia. Cargar con la cruz todos los días, de pronto para alguien la cruz sea la tentación a beber, a mujerear, a los malos pensamientos. Esa exigencia, esa negación, se la vas a entregar a Jesús todos los días. Gente con problemas de inmoralidad sexual, con homosexualismo. Si ya Jesús te sanó, no quiere decir que no vas a tener tentaciones. Aló, hermanos. Aló, y lucha con ellas y niégate y agrada a Dios, porque esto es la vida del cristiano. El que no toma su cruz y la carga cada día no puede ser mi discípulos. Jesús quería que Corazín, Betsaida y Capernaum fuesen ciudades discípulas. Dios quiere discípulos. Dios no quiere religiosos. Y para convertirnos en religiosos estamos a unos cuantos centímetros. Así que, amados hermanos,
No ignores esta palabra que se ha predicado. Jesús está en medio de nosotros y Él nos está visitando. Que salgamos de las zonas de confort, de las zonas de comodidad, hermanos, y quiera Dios que podamos verlos congregados en esta iglesia. Que Dios los bendiga y que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén.